le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sacar de su tiempo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que podamos conversar y qué bueno que no estamos solos. La magia de la tecnología nos hace sentir virtualmente el calor de más de 130 personas que en este momento nos acompañan y que realmente sentimos y agradecemos su presencia. Gerard, quisiéramos iniciar contigo. El tema de la seguridad es usualmente un trigger que nos hace reaccionar. Lamentablemente, a veces nos hace reaccionar después que ocurren las cosas. Y el propósito de esta conversación es que tú nos ayudes a ver con anticipación las cosas que pueden ocurrir, cuáles son esos issues de seguridad a los que estamos expuestos, que nos deben de llevar a pensar en tener una implementación de una adecuada gestión segura de nuestras redes Wi-Fi. Así que, Gerard, de nuevo, bienvenido. Muy contento de conversar contigo y de poder contar con tu experiencia. Adelante. Gracias, Ider. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contento nuevamente de estar acá y de compartir con Sheila y con Francisco para este conversatorio acerca de las redes Wi-Fi. Mira, definitivamente que las redes Wi-Fi, algo curioso, ya son parte de la generación Z. Estamos hablando que son una red que ya tenemos 20 años, que ya vamos a una sexta versión, ya estamos hablando de Wi-Fi 6. Y resulta que durante estos 20 años lo que nos ha pasado es que los mismos problemas que empezamos a ver hace 20 años, inclusive los seguimos viendo hasta ahora, ¿no? Razones varias, pero principalmente una por vulnerabilidades en los sistemas operativos de los equipos que instalamos, malas configuraciones o no seguir las mejores prácticas de configuración, son principalmente las dos causas más comunes para las amenazas que vemos normalmente en las redes inalámbricas. De hecho, les quería compartir brevemente un slide donde les quería mostrar cuáles son esas amenazas más comunes que impactan las redes inalámbricas. Entonces, aquí les traigo 4, hay algunas más, pero que quise resumir las 4 que yo considero que son las más importantes, sobre todo por el efecto que causa, ¿no? Sí, ahí estamos viendo cada uno de los tipos de ataques y amenazas más comunes que Gerard ha estado preparando para nosotros, y generalmente ese que vemos ya en pantalla de la negación de servicio, producto de ataques, es uno de los más frecuentes, y por eso queremos que Gerard pueda ir comentando con nosotros esos tipos de ataques que se dan en las redes inalámbricas y cómo es que esto ocurre. Así que, Gerard, continúa, por favor, mostrándonos esos tipos de ataques. Gracias, y disculpen la interrupción. El primer tipo de ataque es el denial of service, ¿no? Como su nombre lo dice. De hecho, en el caso de los ataques a nivel de ciberataques, utilizamos muchos anglosajismos, ¿no? Utilizamos muchas palabras en inglés, porque principalmente de ahí donde viene la mayoría de información. El ataque de negación de servicio se basa en que en este caso el ciberdelincuente o el atacante envía una señal a nuestra tarjeta de red o a todas las tarjetas de red, a todos los dispositivos que estén conectados en la red inalámbrica, con un frame que se llama de desasociación. Es decir, le dice a mis equipos que están conectados a la red que se tienen que desconectar de ese access point. Entonces, obviamente, para el caso de una oficina o para el caso de mi casa, quizás el impacto no sea significativo, pero imaginemos una tienda por departamento y que esa tienda por departamento utilice, por ejemplo, puntos de ventas inalámbricos. ¿Qué pasaría en ese caso si viene un atacante y empieza a enviar estos mensajes de desasociación a todos esos puntos de venta o verifone que tiene esa empresa? Pues normalmente lo que pasaría es que obviamente no van a dejar de facturar y obviamente afectaría todo lo que sería el comercio de ese día, ¿no? Obviamente, si no hay una persona con el conocimiento apropiado, no pudiera determinar cuál sería el problema y pudiera darse el caso de que sería un día, en este caso, sin poder hacer facturación para la empresa. Aquí es muy buen ejemplo, Gerard, porque nos hace ver el impacto inmediato financiero, el impacto en la marca y la importancia de poder implementar soluciones que prevengan este tipo de ataque. ¿Qué otro ataque también podemos compartir como referencia? Listo. Antes me gustaría hacer un comentario acá. Tenemos una encuesta muy breve
donde preguntamos cuál es para usted la característica más importante que debería tener una red Wi-Fi en la nube. Entonces ahí tenemos 3 elementos: escalabilidad, seguridad y simplicidad. Entonces les invito a que participen de esa encuesta y más adelante seguiremos con el resultado de la encuesta. Entonces sigo aquí con el siguiente tipo de ataque. Es el que conocemos como man in the middle o hombre en el medio. Pues en este caso, ese tipo de ataque, lo que busca aquí el ciberdelincuente es usurpar la identidad, en este caso, de lo que conocemos al gateway o el router inalámbrico que tengamos, por ejemplo, en nuestro caso, o precisamente también en la oficina. ¿Y cómo lo logra? Pues el atacante hace valer sus técnicas para conectarse a esa red inalámbrica y utiliza una serie de técnicas y aplicaciones para convertirse en el router para ese usuario que tenemos allí, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el tráfico del usuario se va a ir hacia la máquina del atacante y el atacante va a tener la ventaja, obviamente, de que todo ese tráfico que está enviando este usuario hacia Internet, él va a poder tener la visibilidad de ver el tráfico. Entonces, aquí obviamente no estamos viendo que está afectada la operación, pero sí está afectada lo que es la integridad de la información, ¿no? Pues ya se compromete lo que es el elemento de confidencialidad de la información, ¿no? Y eso puede tener múltiples implicaciones porque ahí puede haber información sensible, información estratégica, y definitivamente no queremos a un hombre en el medio de nada. Correcto, para nada. Entonces, precisamente aquí en este punto es importante, ¿no? De lo que comentaba, ¿no? Normalmente estas amenazas son productos, por ejemplo, de malas configuraciones, pero también puede ser por faltas de funcionalidad de seguridad dentro de esas plataformas inalámbricas. O sea, de hecho, en el caso por ejemplo, la solución que vamos a hacer, que vamos a ver de Meraki, Meraki tiene esas funcionalidades que nos permiten mitigar estas amenazas, por ejemplo, la del hombre en el medio. Muy bien. La siguiente amenaza se llama Rogue AP. Un Rogue AP es un access point, que es un access point falso. ¿Y cuál es la forma que funciona este ataque, ¿no? Es un ataque que normalmente está más asociado o se vio mucho, por ejemplo, en sitios públicos, como el caso de un Starbucks o un café donde te sientas donde vas, te sientas a tomarte un café y resulta que tienes Wi-Fi. Pues los ciberdelincuentes, aprovechando que las personas van a esos sitios a sentarse, inteligentemente construyen access point, tienen un keep, en este caso de ataque, donde tienen colocan un access point irradiando la misma señal Wi-Fi que tiene ese comercio. Entonces, ¿qué es lo que busca allí? Pues obviamente ahí se convierte prácticamente en un man in the middle. La diferencia es que el ciberdelincuente no se está conectando a mi red inalámbrica, eso es lo que pasa con el man in the middle, sino que en este caso, él es la red inalámbrica. Entonces, el resultado es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo al final? A alguien engañando a mis clientes y obteniendo información de esos clientes. Entonces, obviamente, volvemos a afectar lo que es la confidencialidad de la información. Entonces, eso es otro componente también que es importante tomar en cuenta, ¿no? Pues también, no sé, ahí lo hablé en el caso de un cybercafé, pero también lo pudiéramos tener en un ambiente de una organización. Alguien se puede conectar afuera de la organización y puede colocar un access point radiando la misma señal que está dentro de la red corporativa. Entonces, ahí obviamente ahí, toma mucha importancia el diseño que se haga para limitar que la señal de la organización no se refleje hacia el exterior. Y el último tipo de ataque que quería traer en colación se llama MAC spoofing y es suplantación de la MAC address. ¿Qué es la MAC address? La MAC address es un identificador de la tarjeta de red inalámbrica. Entonces, muchas implementaciones como ya hemos dicho, el he venido diciendo, ya tenemos más de 20 años corriendo redes inalámbricas, pues las primeras implementaciones, obviamente, a nivel de seguridad era muy básica, ¿no? Normalmente se colocaba una clave y te permitía tener la capacidad de poder definir un filtro basado en ese identificador de la tarjeta de red. El tema es que con ese identificador de la tarjeta de red es muy fácil clonarlo.
Si hay algunos sistemas operativos, algunos drivers de tarjeta de red que me permiten clonar la MAC address de una máquina que ya está permitida en la red, y obviamente lo que me permitiría es tener acceso a una red a la cual no debería tener acceso. Entonces, estos son, yo diría que los 4 principales tipos de ataques que podemos conseguir en una red inalámbrica, pero como les dije, hay muchos más ataques y obviamente va a depender de cuál es mi entorno, qué tipo de dispositivo tengo, qué tipo de configuraciones tengo. Entonces, por eso es importante una solución que sea sencilla de administrar y obviamente que también que esté actualizada para protegernos de las amenazas más avanzadas. Sumamente interesante, Gerard. Y colocando toda esta información en una panorámica amplia y de esta forma también para que los amigos y amigas que han ido incorporándose a esta conversación se coloquen en el contexto, ¿qué estamos diciendo? Usted tiene en su organización, en su empresa, en su institución, una red inalámbrica Wi-Fi. Esa red inalámbrica Wi-Fi, mientras irradia esa conectividad, también tiene detrás los riesgos que Gerard ha ido mostrándonos, esos y muchos más. Él, en base a su experiencia, nos fue mostrando los más frecuentes, los más relevantes, pero hay muchos otros dependiendo del tipo de organización y las características que tenga. Ante esa realidad, entonces debemos de pensar cómo nosotros podemos gestionar, cómo nosotros podemos prevenir todo eso en nuestras redes inalámbricas Wi-Fi. Bueno, para eso se implementan soluciones como Meraki, que son las que nos permiten prever y anticipar todo esto, y todo eso nos lleva a una gestión. Cuando instalamos entonces ese tipo de solución robusta que maneja datos, que nos permite prever situaciones, entonces hay una administración y ahí me gustaría que Sheila, con su experiencia como consultora de Meraki, con todos los proyectos en los que ha estado involucrado, pueda compartir también con nosotros cómo es este proceso de gestión, en qué consiste eso de la gestión, cómo se ve esa gestión y sus reflexiones al respecto. Así que, Sheila, de nuevo, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Adelante con tu información respecto a este tópico. Claro que sí, muchísimas gracias, Hiddekel, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Yo les voy a explicar un poquito, bueno, ya Gerard nos habló sobre las vulnerabilidades de las redes inalámbricas. Yo le voy a hablar un poquito más sobre los beneficios de las redes inalámbricas en la nube, ¿ok? ¿Cuáles son estos beneficios? Déjame compartir un momentito mi pantalla. Y en lo que tú vas buscando la pantalla, Sheila, cuando decimos de la red inalámbrica en la nube, para que los amigos y amigas que tal vez no tienen mucha experiencia al respecto, lo que estamos diciendo es que esa red que usted tiene en su empresa, su institución, usted puede gestionarla, puede administrarla, pueda monitorearla desde la nube, y eso es lo que Sheila va a compartir con nosotros. Exactamente, eso mismo, Hiddekel. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que te brinda la administración de tu red inalámbrica desde la nube? Pues el primero es la facilidad de uso, ¿no? Va a ser mucho más intuitivo. ¿Por qué intuitivo? Porque todo se maneja desde un panel centralizado, ¿ok? En vez de contar con controladoras en físico, tú vas a tener acceso a un panel centralizado de gestión donde tú puedes monitorear y configurar todos tus equipos, ¿ok? En el caso de Meraki es lo que nosotros llamamos nuestro dashboard, ¿ok? Como punto número 2 es la escalabilidad, ¿ok? ¿Por qué es escalable? Simplemente porque no se limita el número de dispositivos que tú puedes tener en tu red, ¿ok? Con soluciones tradicionales, tú dependes, como dije, de una controladora que sí te limita ese número de equipos que tú puedes tener en tu red. Pero con nosotros no vas a tener ese cuello de botella, ¿no? No vas a depender de ninguna controladora. La controladora, como quien dice, está en la nube. Y lo único que tú necesitas es tener acceso a Internet y desde allí tú puedes monitorear toda tu red inalámbrica, ¿ok? Toda tu red y configurarla también. El otro punto por el cual es, el segundo punto sería escalable, ¿ok? ¿Por qué es escalable? Porque puedes hacer provisionamiento cero toque. Tú no necesitas estar en sitio
para poder configurar un equipo, sobre todo ahora mismo que estamos en tiempos de pandemia, ¿okay? Que no quieres tener contacto físico. Tú puedes simplemente desde cualquier parte que tú estés, desde tu casa, desde cualquier parte del mundo, tú puedes configurar tu red. Tú puedes enviar un AP, un access point, a cualquiera de tus empleados que esté trabajando remoto y tú solito configurárselo desde donde tú estés. Esa persona solamente tiene que conectar esa AP a su modem y al power supply, ¿ok? Eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que tener ningún conocimiento técnico para poder instalar el equipo, ¿okay? Y tú no necesitas ir en sitio para poder instalárselo. Tú puedes hacer toda la configuración desde donde tú estés. Esto no solamente es intuitivo y escalable, sino que es también seguro, ¿okay? ¿Por qué es seguro? Bueno, en el caso de Meraki, nosotros tenemos diferentes data centers alrededor del mundo, lo que significa que si un data center se cae, tienes un segundo. Si el segundo se cae, tienes un tercero, ¿ok? Si tú pierdes la conexión a Internet, esta es una pregunta que nos hacen muy frecuente. ¿Qué pasa si yo pierdo mi conexión a Internet? ¿Mis equipos dejan de funcionar? No, tus equipos no dejan de funcionar. Tú puedes seguir teniendo ese ruteo de paquete, de tráfico local. Lo que va a perder es todo ese gestionamiento, como, por ejemplo, las estadísticas y todo esto y el monitoreo, porque obviamente no vas a tener la conexión a la nube. Pero eso sería lo único. De todas formas, Sheila, pierdes el acceso, pero inmediatamente tengas conectividad nueva vez, toda tu información se presenta. Todos esos logs quedan ahí. Entonces se descargan y ya tienes acceso, ya tiene todos tus logs y todo. Y por eso es seguro, porque uno siempre tiene su información bien respaldada, independientemente de que pueda visualizarla o no en algún momento por temas de conectividad. Exactamente, así mismo. Y bueno, también contamos, en el caso de Meraki, de nuevo, contamos con un SLA o Service Level Agreement de 99%. ¿Qué significa esto? Esto se refleja en menos de 1 hora de caída al año, ¿ok? Entonces tú puedes estar confiado de que tu red va a estar activa todo el tiempo, ¿no? Y en el caso de seguridad también, ya que Gerald le comentó las vulnerabilidades, le voy a comentar algunos de los puntitos por qué es seguro esto de Wi-Fi en la nube. Primero, esto también otras preguntas que hacen muy frecuentemente, aquí pueden ver en mi lámina, es que si la información del usuario pasa a través de la nube. Y la respuesta es no. Ninguna información de usuario pasa a través de la nube. ¿Okay? Solamente los datos de administración son los que van a llegar a la nube. ¿Okay? Pongamos un ejemplo. Juan está en Facebook. No debería estar en Facebook, pero bueno, Juan desde el trabajo está en Facebook y se está comunicando con su amiga Juanita. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tú no puedes ver ese chat que hizo Juan en Facebook, no vas a ver esa información, ni datos personales, ni nada de eso de Juan con Juanita. Tú lo único que vas a tener acceso es ver que Juan está haciendo uso de esa aplicación de Facebook, qué hora hizo uso de esa aplicación, si esa aplicación tuvo algún fallo y todo esto, ¿ok? Todos esos datos de conectividad, estadísticas y todo esto es lo único que va a pasar a través de la nube. Nada más. ¿Qué es lo que llamamos el metadata? Pues, entonces, también para hablar un poquito más en cuanto a la seguridad y por qué es tan seguro, en el caso de Meraki, nuevamente, nosotros contamos con auditorías de terceros, ¿ok? Que están haciendo pruebas de penetración constantemente, ¿ok? Y nuestros data centers cuentan con certificaciones HIPAA, que es, bueno, la que se encarga del regulamiento de los datos de los pacientes y esto, y la PCI, que es lo que tiene que ver con lo de las tarjetas de crédito y todos los datos bancarios. Y por último, bueno, esta no solo le puedo hablar indefinidamente de todos los beneficios, pero creo que otro muy importante que no se lo puse aquí es el ahorro de costos operacionales.
¿Por qué el ahorro de costos operacionales? Por el tiempo de que se ahorran todo tu equipo de IT. Digamos que tú no cuentas con un equipo muy grande de IT, tienes 2 o 3 personas. El simple hecho de ellos tener acceso a un sitio de gestión centralizada, pues no solamente va a ahorrar tiempo, sino también dinero, de que ellos puedan hacer troubleshooting desde su casa, desde donde estén, que no tienen que ir en sitio. Si tú tienes diferentes sucursales, no tienen que ir a cada uno para hacer el despliegue y todo esto o configurar equipos. Simplemente desde donde estén trabajando o desde su hogar o cualquier parte del mundo, lo pueden hacer a través del dashboard. Sheila, tú has mencionado el dashboard. Eso es un panel. ¿Cómo eso luce? Y sería importante si tú podrías mostrarnos a todos nosotros y a los amigos y amigas que nos acompañan en esta conversación, porque sirve de referencia poder darnos cuenta cuál es ese panel en el que vamos a visualizar y desde donde vamos a administrar cuando instalamos este tipo de solución. Claro que sí. Con muchísimo gusto. ¿Puedes ver ahora mi pantalla? Sí, ahí se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, yo le voy a mostrar cómo funciona el dashboard de Meraki, que es, como le comenté, es como la interfaz gráfica donde ustedes pueden hacer todo el gestionamiento de sus redes inalámbricas, ¿ok? Simplemente para loguearse al dashboard, ustedes entrarían a la página de Meraki, ponen allí sus credenciales y ya tendrían allí todo el acceso, ¿no? Para propósito de este demo, yo les voy a mostrar la red de Meraki, ¿ok? Voy a entrar aquí a la de San Francisco. Si me voy acá a Wireless, van a ver todos los productos, pues es igual. Es súper intuitivo. Aquí vas a tener todas las opciones de monitoreo y todas las opciones de configuración. Si yo le doy aquí a monitorear todos los puntos de acceso, tú puedes ver todos los puntos de acceso que están en tu red. Y digamos que a simple vista puedes ver cómo está la conectividad de cada uno, si hay alguno que está offline, para que tú puedas troubleshoot y ser proactivo. No esperar a que tengas un problema, sino que tú puedes estar monitoreando y tomar acción antes de que llegue a suceder, antes de que algún empleado te llame que está teniendo algún problema con la red, que no se puede conectar al Wi-Fi, etc. Entonces, si aquí yo le doy, por ejemplo, a este AP, me va a dar toda la información de este punto de acceso en específico, ¿ok? Me va a decir dónde está localizado, aquí me va a decir toda la información del tráfico, aquí me va a decir todo el historial de conectividad y la salud de la red. Y bueno, aquí tienes diferentes funciones. Por ejemplo, si quisieras troubleshoot, tienes la opción acá de poder hacerle un ping y llamar a esa AP en específico. Puedes hacer hasta que las lucecitas de esa AP estén parpadeando. Digamos que necesitas enviar a alguien para que cambie un cable o algo así y no sabe dónde está en un closet que tiene varios AP, pues allí lo pueden identificar fácilmente. Puedes ver la conectividad hacia la nube, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay un sinnúmero de funciones que te permite monitorear y configurar toda tu red desde un mismo punto. Entonces, estos son los beneficios. Y en cuanto a seguridad, bueno, aquí puedes configurar diferentes aspectos. Puedes hacer traffic shaping, firewall y todo esto. Y Sheila, cuando uno va a administrar, ¿tiene siempre que visualizar o hay algún mecanismo de alerta en donde uno puede configurar la plataforma para que te notifique? Muy buena pregunta, Hidekel. Sí tenemos diferentes herramientas de alerta. Tú puedes crear esas alertas de que si un AP se cae, que te llegue esa notificación. O si algún usuario en específico está teniendo problemas de conectividad, etcétera. Puedes crear un sinnúmero de alertas automáticas. Entonces, como dije, esto te permite ser mucho más proactivo y bueno, te ahorra tiempo, dinero con el troubleshooting.
Muchas gracias, Sheila, por esa perspectiva y también por permitirnos tener una idea de cómo se ve ese panel de administración. Ahora quisiéramos que el colega ingeniero de Cisco, Francisco Telo, comparta con nosotros lo relacionado a la inteligencia y a la seguridad. Cuando hablamos de esta gestión, cuando hablamos de Cisco Meraki, ¿cuáles son los elementos de inteligencia y de seguridad que podemos combinar? Así que de nuevo, Francisco, bienvenido, complacido de estar contigo. Adelante con las informaciones que vas a compartir con nosotros. Excelente, muchas gracias, Hideki, y excelentes intervenciones ahí, Gerald. Y Sheila, yo sí quiero tomar un pasito atrás para ver un poquito el tema de las redes inteligentes y seguras, y es que entendamos un poco cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo este tema del Wi-Fi, ¿no? Hoy día nos encontramos en lo que llamamos la sexta generación de tecnología Wi-Fi o Wi-Fi 6, ¿no? Pero cuando esto empezó, hace unos 20 años, las cosas eran muy diferentes, ¿no? Por allá por el 99, cuando se empezaron a ver los primeros access points inalámbricos comerciales para uso empresarial y doméstico, el Wi-Fi era algo que nosotros utilizábamos quizás para mandar emails, quizás las empresas que adoptaban Wi-Fi lo hacían para que fuera una red en la que los empleados pudiesen hacer sus cosas personales, pero difícilmente incluían realmente tráfico empresarial. Por allá por mediados, finales de la primera década del 2000, fue cuando se empezó a incorporar mucho tráfico empresarial dentro de la red Wi-Fi. Casualmente por aquí por 2007 es cuando se introduce, por ejemplo, el primer iPhone, los primeros smartphones que empezaron a dar vueltas por ahí, y eso abrió la red inalámbrica a una serie de aplicaciones que uno tal vez no se hubiese imaginado hace 20 años, ¿no? Pudimos empezar a consumir video de forma masiva en nuestros teléfonos móviles o en nuestras laptops. Fue cuando aparecieron plataformas de compartir video como YouTube, ¿no? Luego por allá en la segunda década del 2000, por los 2013, llegamos a la quinta generación de tecnología inalámbrica y empezamos a introducir dispositivos a la red inalámbrica que ni siquiera eran computadoras, ¿no? Empezamos a introducir, por ejemplo, sensores de temperatura a la red inalámbrica, empezamos a introducir controles de acceso de edificios, y hoy día tenemos incluso electrodomésticos de nuestra casa que se conectan al Wi-Fi, tenemos cámaras inteligentes que se conectan al Wi-Fi, incluso las consolas de videojuegos en las que tal vez juegan sus hijos o ustedes mismos también se conectan al Wi-Fi, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme de dispositivos que se están conectando a esa red inalámbrica. Decimos muchas veces que estos dispositivos son inteligentes, como el Smart Home y los Smart TVs y esas cosas, pero la realidad, la cruda realidad es que la mayoría de esos dispositivos realmente son muy tontos, ¿no? Y desde el punto de vista de seguridad, puede ser que dejen mucho que desear dentro de esa red inalámbrica. Entonces, o sea, viendo este infográfico, yo me imagino que es bastante claro para ustedes que asegurar una red Wi-Fi por allá por el 99 era muchísimo más fácil de lo que es hoy día en el 2020, ¿no? Una cosa de día y noche. Entonces, yo creo que para poder hacer frente a esta creciente cantidad de dispositivos que hay en las redes inalámbricas o a las amenazas, por ejemplo, de las que nos hablaba Gerard, hay 4 pilares que son clave en esto, ¿no? Y yo se los voy a mostrar por acá en otro slide. El primer pilar pienso yo que es el acceso seguro a esa red, garantizar que haya un método fácil y seguro de obtener acceso a esa red inalámbrica. Y cuando digo fácil, me refiero a que desde el punto de vista del usuario no sea algo complicado, ¿no? Si tú tienes que poner una contraseña de 40 caracteres, pues eso es algo que va a ser muy complicado para el usuario para utilizar la red inalámbrica, y al final del día puede ser contraproducente porque hace que el usuario la apunte en un papelito que le pega ahí a la laptop, ¿no? Y entonces eso obviamente se deshace del motivo por el que estarías tratando de asegurar esa red inalámbrica. El segundo punto que es clave es esa gestión simplificada, el que a la hora de yo implementar esa red inalámbrica y utilizarla y hacer cambios de configuración, yo no tenga que ser un súper experto de Wi-Fi para poder hacer estos procesos, y que esos procesos sean simplificables, ¿no? Que es mucho de lo que nos mostró Sheila cuando estuvo mostrándonos un poco el dashboard de Meraki. Otro punto clave dentro de esta seguridad inteligente en las redes inalámbricas es la segmentación, ¿no? El yo poder decir, este grupo de usuarios
usuarios o dispositivos puede conversar con este otro grupo de usuarios o dispositivos, pero no con estos otros, ¿no? Poder establecer esos niveles de privilegio de forma muy clara. Y uno de los puntos clave que hoy día en Cisco empujamos muchísimo es el tema de Zero Trust o cero confianza, ¿no? Que esencialmente lo que viene a decir es que no podemos asumir en ningún momento que un dispositivo que va a acceder a esa red inalámbrica es un dispositivo seguro. Tenemos que pensar en muchos casos lo peor de ese dispositivo. Tenemos que pensar que ese dispositivo no está parchado ni nada y tenemos que tener los medios para asegurarnos de que eso pueda remediarse de alguna forma, ¿no? Entonces voy a ahondar un poquito en estos 4 conceptos, uno por uno, un poco dentro del concepto de acceso seguro, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado un poquito en la conversación acerca, por ejemplo, de estas redes de cibercafés, por ejemplo, o de cafés como Starbucks o algo similar, en lo que la gente va y se registra y tiene acceso a la red inalámbrica, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, tú quieres que el acceso de ese cliente sea con la menor fricción posible para que él consuma el servicio que tú le estás dando, ¿no? O sea, no quieres ponerle demasiadas barreras para él tener acceso a esa red inalámbrica, pero sí quieres tener algún tipo de portal de registro donde él introduzca algún tipo de credencial o email o similar, de forma de que si a ti te toca auditar esa red inalámbrica en el futuro, tú tengas un punto clave ahí al que referenciar sin mayor inconveniente, ¿no? Luego, por ejemplo, para el acceso de tus empleados o el acceso de nosotros dentro de nuestra red corporativa, tienes que tener algún tipo de manejo de identidad, ¿no? Y ahí es donde empiezan a entrar herramientas como el Cisco Identity Services Engine, ¿no? Que es una herramienta que se integra nativamente con nuestra solución de Wi-Fi de Cisco Meraki, que te permite a ti tener una base de datos de todas las personas que tienen que tener acceso a esa red inalámbrica con nombre y apellido, con el grupo al que ellos pertenecen. Por ejemplo, pertenecen a ingeniería, pertenecen a ventas, pertenecen tal vez a los invitados, y yo poder segregar eso bastante granularmente, ¿no? Y finalmente, la capacidad de poder detectar y mitigar amenazas en el ambiente, ¿no? Como lo que hablaba Gerard al principio, de estos access points, por ejemplo, que pueden pretender ser una cosa que no son. Imagínate que tú vas a una sucursal de un banco y ese banco tiene una red Wi-Fi que se llama, no sé, Wi-Fi banco o algo por el estilo, ¿no? Y tú lo único que ves en tu teléfono móvil cuando te vas a conectar a esa red es ese nombrecito. Entonces, si yo soy un atacante, yo voy, me estaciono con mi auto cerca de ese banco y pongo a mi teléfono, por ejemplo, en modalidad hotspot, y le pongo exactamente el mismo nombre que la red Wi-Fi de ese banco, ¿no? ¿Y qué puedes hacer tú? O sea, ¿tú cómo sabrías que ese access point inalámbrico es o no es el del banco, ¿no? Y precisamente eso es lo que tratan de hacer estas herramientas que tienen los access points de Cisco Meraki, ¿no? Ellos monitorean el ambiente y ellos escuchan, ¿no? Y ven, mira, ahí hay un access point que está diciendo tener la misma red inalámbrica que yo, pero no es parte de esta organización o de este sistema de gestión de Cisco Meraki. Entonces, lo más seguro es que eso es un atacante, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aislar a ese componente de la red y desasociar a cualquier cliente que trate de conectarse a ese access point, ¿no? El tener esas capacidades inteligentes de detección y mitigación de amenazas es clave a la hora de poder garantizar ese acceso seguro a una institución o a un banco o a una red de invitados o algo similar, ¿no? Entonces, el segundo punto, expandiendo un poquito en el tema de la gestión simplificada, ¿no? Sheila nos mostró un poquito qué es lo que tiene el dashboard de Meraki, cómo tú puedes ver tus listas de inventarios, cómo puedes saber rápidamente cuáles son esos access points que están vivos y en qué pisos se encuentran, en qué áreas de la oficina están esos access points instalados, ¿no? Pero algo súper importante de un sistema de gestión inteligente como lo es el dashboard de Meraki es su capacidad de realizar algún tipo de orquestación o automatización, ¿no? De forma de que, imagínate que tú tienes un negocio de tiendas de café y tienes 50 de esos en una ciudad. Imagínate que tú tuvieras que hacer esa configuración de esos access points inalámbricos uno por uno, por uno, por uno. Eso no tiene ningún sentido y de hecho esa es la razón principal por la que existen brechas de seguridad en los sistemas de hoy día. No es porque hayan hackers súper poderosos que tienen las herramientas para violar redes más robustas que existen en el mundo. Eso existe definitivamente, pero la realidad es que la gran mayoría de las brechas que se observan en las redes empresariales es porque alguien hizo una configuración mal. Y hizo esa configuración mal, lo más seguro,
porque tuvo que repetir la misma cosa 100 veces y se le olvidó cambiar un parámetro en la vez número 80 que repitió ese proceso, ¿no? Entonces, por medio de una herramienta como el dashboard de Meraki, yo puedo decir, ahí, ¿sabes qué? Tengo 50 cafeterías. Yo mejor voy a definir una plantilla de configuración para todas ellas y yo simplemente voy a hacer así. Estos access points pertenecen a esta plantilla y estos access points a esta plantilla y punto, ¿no? De forma de que yo pueda replicar esa configuración de forma masiva entre todas mis tiendas sin necesidad de hacerla y hacerla y hacerla, lo que me evita a mí caer en esos errores, ¿no? Y luego otra cosa súper importante que incorporan este tipo de herramientas como el dashboard de Cisco Meraki, que tienen control centralizado, es que pueden recolectar grandes cantidades de información y analizar esa información utilizando lo que nosotros llamamos, bueno, lo que se llama en la industria inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, ¿no? Ellos pueden agarrar toda esa data y empezar a derivar analítica y decirte, ok, tienes un problema en tu red inalámbrica, pero ¿dónde está ese problema? ¿No? Eso es una pregunta que históricamente ha sido muy difícil de responder, ¿no? Pero el dashboard de Meraki lo hace muy simple y gráficamente te puede mostrar cosas como estas, ¿no? Desde el punto de conexión de ese dispositivo, del smartphone, de la persona que está visitando la sucursal, hasta esa conexión que él tiene con el access point inalámbrico al que él se pegó, y luego la conexión que hay entre ese access point y un switch subsecuente, y de ese switch al firewall de ese sitio, y cómo ese usuario desde acá a la izquierda puede consumir ciertas aplicaciones que sean críticas para él. Digamos que él necesita usar Office 365, él necesita usar Google Business Suite, él necesita usar Salesforce, YouTube, alguna aplicación, ¿no? Y yo poder saber gráficamente si hay un problema de salud en mi red, dónde está ese problema e incluso que la red me pueda sugerir a mí formas de solucionar ese problema, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo muchas fallas de autenticación. Eso puede ser que la gente está metiendo mal la contraseña o tengo mi servidor de autenticación mal configurado, ¿no? Y que la misma herramienta de gestión te sugiera cuál es la solución a ese problema y eso solo es posible al utilizar este tipo de herramientas de gestión más simplificadas y que utilizan grandes cantidades de información y nos la muestran de forma accionable. Yo creo que la palabra clave ahí es inteligencia accionable, porque te pueden dar muchísimos datos, pero esos datos para ti no están traducidos de una forma clara y fácil de comprender, no puedes hacer nada con esa información, ¿no? El otro punto súper importante es la segmentación inteligente, esa capacidad que yo debo tener de decir, estos usuarios deben poder hablar con estos otros usuarios. Esa capacidad que yo tengo de saber cuáles son las aplicaciones que se están utilizando dentro de mi red y quién debe poder tener acceso a esas aplicaciones, ¿no? Y eso nosotros lo logramos a través de un sistema de etiquetado inteligente que nosotros denominamos política adaptativa o Adaptive Policy, ¿no? Que nos permite básicamente hacer algo similar a esto, ¿no? Yo agarro todas las cámaras de videovigilancia que existen dentro de mi red y le asigno dinámicamente esas etiquetas anaranjadas, ¿no? Y a los dispositivos de mis empleados les asigno dinámicamente esas etiquetas verdes y yo digo, las etiquetas verdes no pueden hablar con las etiquetas anaranjadas, ¿no? Es como, me imagino que muchos de ustedes habrán ido a conciertos y cosas de este tipo que nos dan a veces un cintillo, ¿no? Que nos lo ponen en la mano y ese cintillo tiene algún tipo de color basado en el valor del tiquete que nosotros compramos. Tal vez un cintillo VIP, un cintillo para acceso normal y un cintillo para esa gente que se sienta al final del estadio, ¿no? Entonces, rápidamente un guardia de seguridad que está viendo a las personas pasar, solo con ver el color de tu cintillo, él inmediatamente sabe cuál es el privilegio que tú tienes, a qué secciones de ese estadio o de ese salón de eventos tú tienes acceso y no tiene que estar preguntándote para ver tu boleto, ¿no? Él simplemente ve el cintillo y se acabó. No tiene que estar perdiendo el tiempo en esas otras cosas. Precisamente eso es lo que hace Cisco Meraki por medio de sus políticas adaptativas y eso es lo que nos permite entregar esos niveles de privilegio dentro de la red. Y cuando hablamos de este tema de privilegio, viene un tema súper interesante dentro de la arquitectura de seguridad de Cisco y de Cisco Meraki, que es el tema de cero confianza o zero trust. Es el asumir que cualquier dispositivo que se va a conectar a la red, hasta que yo demuestre lo contrario, él es culpable. Él
representa un riesgo de alguna forma para mi red, ¿no? Y para nosotros entender si un dispositivo debe o no tener acceso a esa red inalámbrica, nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, por medio de agentes dentro del dispositivo móvil, nosotros podemos saber cosas como, ¿será que ese dispositivo tiene un antivirus o un anti-malware instalado? ¿Será que ese dispositivo está corriendo las últimas versiones del sistema operativo que yo necesito que ese equipo corra para poder tener acceso a mi red? ¿Será que ese dispositivo está haciendo un montón de acciones que están un poquito extrañas, ¿no? Entonces yo constantemente estoy evaluando a ese dispositivo que sea conectado a mi red inalámbrica sobre esas medidas. Si el dispositivo desinstala su antivirus, yo inmediatamente lo puedo patear y ponerlo en una zona de cuarentena, de forma de que ese equipo no tenga acceso de alto privilegio a mi red. Si el equipo no está corriendo las últimas actualizaciones del sistema operativo, yo igualmente lo puedo aislar dentro de mi red, ¿no? De forma de que él no pueda tener acceso a cosas a las que tal vez no debería tener acceso. Entonces, estos son básicamente los pilares claves dentro de esas redes inalámbricas seguras. Acceso seguro, gestión simplificada, segmentación inteligente y zero trust o cero confianza, ¿no? Francisco, cuando vemos todo eso y analizamos esos 4 pilares, surge la inquietud, ¿cómo el aprendizaje de máquina, cómo la inteligencia artificial, cómo la minería de datos en esta solución tan robusta, tan eficiente, tan inteligente, puede ser utilizado en este contexto de distanciamiento, en este contexto en el que tenemos que trabajar desde la casa, en este contexto en que a pesar de eso debemos de garantizar que esos accesos y que nuestras redes inalámbricas sean seguras? ¿Hay algún impacto de Cisco Meraki en todo esto? Por supuesto, sí, no, excelente que lo traigas a colación ahí, Hideki. Mira, de hecho, cualquier access point de Cisco Meraki puede ser utilizado en una modalidad de home office. De hecho, muchos de los clientes que nosotros tenemos en la región, que ya tenían muchos de estos access points instalados en sus oficinas, durante el periodo en el que tuvieron que cerrar, y todavía continúan cerrados en algunos de los países de la región que yo cubro, pero los que tuvieron que cerrar durante un periodo de tiempo, lo que hicieron fue que tomaron muchos de esos access points, los desmontaron y se los dieron, por ejemplo, a los VPs o a algunos de los empleados top de la empresa, de forma que ellos se podían llevar ese access point a su casa y así mismo, como decía Sheila, ¿no? El aprovisionamiento sin toque, súper sencillo. Ellos agarraban el access point, lo conectaban al puerto de internet del router de su casa y lo conectaban a corriente, ese access point encendía, se registraba con el dashboard de Meraki y armaba un túnel seguro hasta la red de la empresa, de forma de que ese trabajador pudiese seguir trabajando como si no hubiese salido de la oficina. Esa red inalámbrica que él ve dentro de su casa es exactamente la misma red inalámbrica que él ve en su oficina, tiene los mismos esquemas de autenticación centralizado que él estaba utilizando, utiliza la misma inteligencia para prevención de amenazas que la que usaría cuando estaba dentro de la oficina, y él sigue trabajando como si nada hubiese cambiado, ¿no? Y eso, Francisco, es sumamente relevante porque es bueno aquí destacar que no es lo mismo trabajar desde la casa, desde la red Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, para tener acceso a plataformas, a redes, a base de datos altamente relevantes y sensibles a nivel corporativo, empresarial o institucional, que hacerlo con eso que tú acabas de plantear, porque eso entonces nos brinda robustez y eso también evita un conjunto de riesgos a lo que podríamos estar expuestos. Exactamente, ¿no? Y importante que toques ese tema, ¿no? Porque, bueno, ahí les mencioné, ¿no? Que el Access Point arma un túnel VPN seguro hacia el sitio central, de forma de que esos datos no son expuestos. Pero otra cosa súper interesante que yo creo que seguramente a todos los que han trabajado remoto en los últimos meses les ha pasado, ¿no? Sobre todo a los que tal vez tienen hijos o tienen pareja que tienen un horario de trabajo tal vez distinto al tuyo o algo similar. Tú tal vez estás en tu llamada de videoconferencia, en tu Webex o algo similar, haciendo algo importante del trabajo, y tal vez viene el hijo de tu hijo en la casa y abre el YouTube y se pone a ver videos o se pone a jugar PlayStation o algo similar, y el ancho de banda que tenías en tu casa hace pum, se va hasta el piso, ¿no? No, y Francisco, se pone a ver videos o a jugar, pero en HD, y a veces contra HD, porque si solamente fuera que lo usara, es que se lleva todo el ancho de banda. Exactamente, él se come todo ese ancho de banda, ¿no? Entonces ahí entran nuevamente muchas de esas cosas simples que les mostró Sheila dentro del dashboard, la capacidad de yo decir, ok,
durante horas de trabajo de 8 a 5, vamos a ponerle un límite de ancho de banda a todo lo que es YouTube, Netflix, tráfico de PlayStation, todo ese tipo de cosas, Fortnite, lo que sea. Le ponemos 2 megas tal vez de máximo ancho de banda que pueden consumir. Así el niño puede jugar, pero tal vez no va a poder ver esos videos en Ultra HD. Y tú puedes seguir con tu llamada de videoconferencia sin que te interrumpan y sin que te coman todo el ancho de banda, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre tener una solución de teletrabajo segura utilizando un access point como esto, que directamente conectarte solo al Wi-Fi que te da tu proveedor de servicios, ¿no? Es día y noche la diferencia. Y lo otro que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esa inteligencia que me da mi access point para tal vez volver a para ir al nuevo normal, ¿no? Tenemos que abrir los negocios de alguna forma, ¿no? No podemos impactarnos comercialmente, pero de alguna forma queremos también no impactarnos gravemente en salud. Entonces, este es el concepto del Smart Office que nos permite a nosotros mantener esas métricas de distanciamiento social que están estableciendo la mayoría de los países en respuesta a estas nuevas iniciativas de reapertura, y yo poder decir, ok, yo necesito que mis oficinas o mis salones de conferencia o los lugares donde yo atiendo a mis clientes, mis tiendas, estén a un máximo del 30% de su capacidad, ¿no? Digamos que a la tienda antes podían entrar 50 personas, ahora yo necesito que no pasemos de 15 a la vez, ¿no? Porque si no viene el Ministerio de Salud y no solo me multa, sino que pongo en riesgo a mis clientes y a mi marca. Entonces, precisamente eso es lo que pueden hacer esos access points y también en conjunto con las cámaras inteligentes que tiene nuestra solución. Ellas pueden saber, por ejemplo, cuántas personas hay en un área específica de una oficina o de una tienda en un momento dado, y si tú estás cumpliendo con esa normativa de distanciamiento y de ocupación que hay en ese sitio, ¿no? Y en caso de que no estés cumpliendo, poder alertar a alguien de ese sitio para que venga y tome alguna acción, ¿no? Le diga a la gente, oiga, no, por favor salgan del local y espérennos afuera, o usted quédese aquí un momentito mientras el local se vacía un poco para que tú puedas entrar, ¿no? De hecho, algo súper interesante que podemos hacer precisamente con esta inteligencia es la construcción de aplicaciones móviles inteligentes, ¿no? Por ejemplo, una aplicación móvil en la que yo, digamos que quiero ir a un supermercado en mi ciudad y tengo 8 opciones, ¿no? En la ciudad hay 8 supermercados de esa cadena que es la que a mí me gusta usar. Y hay un supermercado que me queda a 500 metros, pero yo abro la aplicación móvil que está usando la data de estos access points y me dice, ah, no, ahorita en ese supermercado estamos al límite de capacidad de personas que pueden estar comprando, pero hay un supermercado a 2 kilómetros que está a 25% de la capacidad permitida en ese sitio. Ah, entonces yo mejor manejo un poquito más lejos, pero me aseguro de poder llegar a un sitio en el que yo voy a estar seguro como cliente y aparte no voy a perder tiempo esperando a que me dejen pasar al sitio, ¿no? Entonces es inteligencia de negocio invaluable para esa continuidad que queremos lograr obtener y esa normalidad que queremos tratar de regresar progresivamente, pero a la vez preocupándonos por la salud no solo de nuestros empleados, sino de nuestros clientes, ¿no? Que al final del día pues es la misión probablemente de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Interesante. ¿Ibas a comentar algo adicional? No, eso es básicamente lo que yo tenía para ustedes. Son estos dos approaches que estamos teniendo en los últimos meses, ¿no? Sí, es muy importante cuando vemos de manera integrada lo que Gerard, lo que Sheila, lo que tú, Francisco, acabas de plantear, porque comienza a cambiarnos la mirada respecto a nuestras redes Wi-Fi y es lo que precisamente Cisco y IQTech buscan con este conversatorio, que los amigos y amigas que nos acompañan se den cuenta de que podemos gestionar, podemos prever y anticipar, pero también podemos hacer nuestros negocios más socialmente responsables y también más rentables, más eficientes, con este tipo de uso también de toda esa data, de todo ese aprendizaje de máquinas, de toda esa inteligencia artificial para poder gestionarnos de acuerdo a esta nueva normalidad, de ser respetuoso de las regulaciones, pero primero también de pensar en nuestros clientes, en nuestros consumidores. Ahí surge una inquietud que me imagino que muchos de los amigos y amigas que están con nosotros deben de tener, dependiendo del tipo de empresa, institución o organización al que pertenece. El que tiene una pequeña empresa, algunas oficinas de consultoría o una red de farmacia o una red de supermercados o es ejecutivo de tecnología de un banco, si tiene el interés de poder contar con todos estos elementos tan valiosos de Cisco Meraki,
¿cuál es la forma de pensar en implementarlo? ¿Es lo mismo, no importa la dimensión de tu empresa? ¿Hay diversos sabores? ¿Debo de hacer una auditoría? ¿Eso requiere yo instalar equipos de hardware en mis puntos de acceso o es solamente software? ¿Cómo ustedes nos llevan un poco de información y orientación respecto a esa inquietud? Bueno, si quieres, yo tomo esa, Hidekel. A ver, obviamente hay hardware que implementar, que son los puntos de acceso inalámbricos en sí, ¿no? Obviamente eso hay que montarlo en sitio. Y dependiendo del tamaño de esa ubicación puede ser más o menos compleja, ¿no? Sobre todo si queremos entender muy bien físicamente cuántas personas hay en sitio y hacer análisis de ubicación. Y precisamente en ese tipo de cosas es que nos pueden ayudar socios de negocio como IQTech en hacer ese análisis en sitio, ese site survey que hay que hacer para analizar las condiciones del ambiente y poder decir, necesitamos 10 access points, necesitamos 20 access points, 25, 30, necesitamos access point de este tipo y de este otro tipo, ¿no? Y luego en la componente de gestión es tan simple como lo dijo Sheila, es una herramienta de gestión en la nube, con tal que ese access point, cuando tú lo instalas en ese sitio, él pueda conversar con internet y registrarse en ese dashboard. Tú no necesitas nada más, no hay que instalar servidores, no hay que instalar controladores wireless, no hay que instalar componentes extra, ¿no? Es simplemente montar esos access points en sitio, en las ubicaciones que te arrojó tu estudio del sitio, que ahí nos apoyamos en compañías como IQTech para ese tipo de trabajos y listo. O sea, la puesta en marcha es súper simplificada. No sé ahí si los compañeros quieren agregar algo. Interesante. En lo que piensan si hay algo que agregar para ir incorporando algunas de las preguntas que los amigos y amigas que nos acompañan han ido haciendo y que hemos ido tratando de responderle y que por supuesto daremos una respuesta oportuna a cada inquietud. Hay una que nos plantea si hay soluciones de Meraki para equipos para la casa. Es decir, si hay tal vez algún tipo de abordaje de Meraki para el hogar. Me imagino si uno es un consultor y está ya operando desde su casa, ¿hay soluciones de Meraki para la casa? Bueno, no sé si Shay quieres tomar esa, si no yo la puedo tomar también. A ver, yo por ejemplo soy empleado de Meraki, así que yo tengo equipos empresariales de Meraki en mi casa. Entonces, solo que eso seguramente sí se puede salir un poquito del margen de lo que uno quisiera invertir para una red de casa. Meraki tiene una línea especial que se llama Meraki Go, que es de bajo costo y que tiene muchas de las cuestiones que hemos visto en el día de hoy de simplicidad de uso. Principalmente Meraki Go se utiliza por medio de una aplicación móvil y tú la configuras por medio de una app móvil, ¿no? Pero realmente Meraki es una solución orientada más hacia el sector de small, medium e incluso enterprise, ¿no? No tanto para lo que es instalaciones de casa. Si son instalaciones de casa, está la línea Meraki Go y también hay una línea de Cisco que se llama Cisco Business, ¿no? Que es muy también así simple y relativamente económica también para ese tipo de implementaciones. Perfecto. Igual nos preguntan si en una red Meraki se puede desarrollar una bienvenida a la red Wi-Fi. Uno que ve todo lo que uno logra con Cisco Meraki es interesante. Cuando implemento una red Wi-Fi, yo puedo personalizarla, yo puedo poner un video de salutación, yo puedo poner un mensaje escrito. ¿Qué tanto se puede customizar esa bienvenida? Me imagino que te refieres al portal cautivo, ¿no? Como lo que vemos, por ejemplo, en un Starbucks que dice, para entrar a Internet, haz clic aquí. Tenemos todo el espectro. Tenemos desde lo muy simple, en el que solo te aparezca un botoncito en el que tú le dices continuar al Internet, hasta formularios sencillos que le pregunten al usuario nombre, apellido, email, y tomen registro de eso, hasta portales cautivos hiper complejos en los que tú les pones un advertisement en el que quieres que vean un video mientras están logueando, o tal vez lo quieres vincular a tu propia base de datos de clientes de forma de que esa información que metió el cliente se reporte directamente y hacia lo interno de tu sistema de relaciones con clientes, ¿no? De forma de que no tengas que hacer las dos cosas, ¿no? Porque a veces en algunas soluciones de Wi-Fi, la solución de Wi-Fi recolecta la información de los usuarios en un lado, pero si tú la quieres meter en tu CRM, eso es un problema, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad también de integrarnos nativamente con sistemas de relacionamiento con clientes.
Aquí también nos preguntan respecto a redes Wi-Fi públicas de gobiernos, tanto gobiernos municipales. Una de las preguntas que vemos se refiere a una iniciativa gubernamental que se ha implementado en la República Dominicana. Cisco Meraki también puede implementarse, por ejemplo, si algunos gobiernos locales, alcaldía o un gobierno en una región determinada va a implementar un conjunto de puntos de accesos, de hotspot, de Wi-Fi. También ahí Cisco Meraki juega un rol para fines de limitar tipo de acceso, estadística y demás. Por supuesto, de hecho, en República Dominicana tenemos puntos de acceso públicos con Cisco Meraki a través de Indotel. Y en la región de Latinoamérica tenemos múltiples casos de éxito de este tipo. Por ejemplo, México vio hace unos años uno de los proyectos de Wi-Fi público más grande en el que trajimos conectividad a cerca de 45.000 zonas dentro del país, que se llamó México Conectado. En Argentina, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes históricamente de Wi-Fi a nivel mundial es el proyecto del EDUCAR, que es el Ministerio de Educación argentino, que trajo Internet hacia instituciones educativas, casi 50.000 instituciones educativas con cerca de 200.000 access points inalámbricos instalados a lo largo del país. En Costa Rica también estamos trabajando iniciativas de ese tipo. En Panamá hubo una iniciativa de Wi-Fi público también utilizando Access Point de Cisco Meraki que llevó la autoridad de la innovación gubernamental en ese país. Tenemos múltiples casos de éxito en gobierno, sobre todo para Wi-Fi público. Definitivamente que la efectividad y el liderazgo de Cisco Meraki es evidente y esa fama le precede. Ahí veo que el señor Paul Bretón, uno de los participantes, dice que trabajó con Meraki por casi 3 años y él dice que es la mejor plataforma con la que ha trabajado, así que creo que es un reconocimiento válido en el contexto de tantas cosas positivas que hemos visto. No sé si Gerard, si Sheila, si Francisco quieren agregar algún otro elemento ya para ir entrando en la conclusión de este conversatorio. Penosamente, hasta las cosas interesantes y buenas como esta tienen su final, así es la vida, todo tiene un ciclo que concluye, así que no sé si ustedes quieren comentar o agregar algo. Sí, listo. Yo quería agregar que pues, sobre todo volviendo al tema de la encuesta, ¿no? Y viendo cómo el tema de la ciberseguridad sigue cobrando un papel importante. El 98% de las personas que contestaron dijeron que prefieren una plataforma que sea segura. Entonces, obviamente, con todo lo que hemos hablado, el tema de la seguridad, sobre todo en las redes inalámbricas, va a seguir siendo muy importante. Y no solamente para protegernos de las amenazas que les comenté, ¿no? Obviamente también el tema de la visibilidad, de conocer quién se conecta a mi red, qué dispositivos lo hacen. Obviamente eso también le genera valor a las empresas porque también pueden preparar contenido en sus páginas sabiendo cuál es el tipo de dispositivo que utilizan más sus clientes. Entonces, eso también es un valor que les ofrece Meraki. Y, bueno. y es parte de estadística que pueden tomar y pues sacarle beneficios de esa información. Excelente, Gerard. Sheila, ¿quieres comentar o agregar algo? Buenísimo. Sí, no, eso era todo lo que teníamos pendiente, la encuesta. Mil gracias, Gerald, por contestar eso. Yo quiero agradecer a todos los participantes por unirse a esta charla. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Y bueno, si tienen preguntas adicionales, siempre estamos a las órdenes. Nos pueden contactar a nosotros, IQ Tech, y con gusto le vamos a ayudar. Bueno, la verdad que yo me sumo a ese agradecimiento a todas estas personas, más de 200 personas que nos han acompañado. Esta realidad virtual no debe nunca de subestimar el calor humano que a pesar de que sea virtual se siente. Si nosotros por algún momento pensamos en que tenemos frente a 200 personas, es un extraordinario público y son más de 200 las que nos han acompañado y agradecemos que tengan el interés en este tipo de temas. Reiterar el agradecimiento a Cisco, a IQ Tech, empresas que tienen conciencia de la importancia de llevar conocimiento e información para beneficio de sus usuarios, de sus clientes, de sus consumidores. Y eso es lo que hemos buscado con este conversatorio. Les reitero el agradecimiento a Francisco, a Sheila, a Gerard por sus conocimientos
agradecimiento por sus experiencias. Esta información la vamos a colocar diferido, el conversatorio completo en YouTube, así que los que participaron, que tengan un colega, un amigo al que entiendan que le pueda servir este contenido, vamos a colocarlo en YouTube en las próximas horas y en un lazo de 2 semanas le va a llegar su certificado de participación y las informaciones complementarias de todo lo que hemos abordado y desarrollado. Así que reiteramos las gracias por acompañarnos y le deseamos a todos un feliz resto del día y estén atentos que siempre Cisco lleva a cabo múltiples eventos, igualmente IQTech, para que siempre lo sigan en sus redes y participen en todas las iniciativas que despliegan. Así que hasta una próxima entrega y encuentro virtual.